Buenos días a todos, soy Maite Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos, aunque yo creo que ya me van conociendo prácticamente todos ustedes. Muchas gracias porque somos muchos hoy los que estamos conectados a este webinar, que bueno, nos gustaría no tener que hacerlo, esa es la verdad, pero bueno, las circunstancias son las que son y tenemos que seguir trabajando y movilizando a nuestros equipos, que es muy importante. Nos enfrentamos a una doble casuística en relación con el impacto que el coronavirus está teniendo en nuestras organizaciones. Por un lado, lo que es mantener la cohesión, la comunicación y la organización del trabajo de nuestros equipos, que ahora en muchos casos está trabajando en remoto. Y por otro, como bien saben, atenernos a toda la normativa laboral y a las medidas de urgencia que el Gobierno ya ha adoptado y posiblemente adoptará en fechas sucesivas. Para hablarnos de todo ello, tenemos a nuestros expertos, tanto de People Matters como de Szymanski. Yo no voy a hacer una gran presentación más allá de esta breve introducción, porque creo que lo importante es escucharles a ellos y, sobre todo, después darles posibilidad de que nos trasladen todas las preguntas que tengan, que seguro que son muchas. Intentaremos darles respuesta. Si no, en vivo lo podremos hacer después por correo electrónico y si viéramos que quedan muchas, incluso podríamos hacer una segunda sesión exclusivamente dedicada a preguntas. Vamos a empezar las participaciones, las intervenciones con Beatriz Ardiz de People Matters. Beatriz, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí, Maite. Estupendo, pues ahora ya te cedo a ti la presentación, ¿vale? Venga, estupendo. Buenos días a todos. Como decía Maite, vamos a dar una breve panorámica de lo que es la gestión del teletrabajo en este escenario. Bueno, en cierto modo, aunque las empresas siempre han ido avanzando en todo lo que es el trabajo en remoto y teletrabajo, pero que sin embargo se ha visto precipitado. Yo solamente pretendo ahora mismo dar una panorámica general, porque como nos decía Maite, lo interesante es que luego tengamos tiempo para que nos hagan llegar sus dudas, preguntas o cualquier otro tipo de información en la que podamos asesorarles. Bueno, el escenario en cuanto a empresas es que el teletrabajo, como decía, las grandes empresas en su mayor medida pues ya tenían programas de teletrabajo. O cuanto menos lo que sí que tenían, si no eran formales, lo que sí que tenían es determinados colectivos preparados para trabajar en remoto. No así en las pequeñas y en las medianas empresas. El dato que dio hace 2 días CEPIME fue que solamente de las pequeñas y medianas empresas, el 13% están preparadas para que sus trabajadores trabajen a distancia, en remoto. La semana pasada, esto como decía al principio, se ha precipitado porque estamos hablando de la semana pasada, que fue cuando las empresas ya se empezaron a plantear que el escenario se podía complicar, de qué forma acometían el que las personas no pudiesen estar trabajando en sus puestos presenciales. Entonces es cuando las empresas empiezan a hacer sus principales planes de contingencia, se empiezan a plantear pues qué tipo de trabajo se pueden realizar a distancia, cuáles no, incluso trabajos que las personas pueden trabajar a distancia, pero que sin embargo son trabajos que requieren la presencia física, bien porque hay que imprimir o por cualquier otra razón, y el identificarlos y luego considerar si son prioritarios o no. Luego, por otro lado, todo lo que son las herramientas tecnológicas. La gente está preparada. Aquí hay que decir que durante estos años nosotros hemos observado cómo las compañías prácticamente han desechado los PCs de sobremesa y casi todos los profesionales cuentan con medios móviles para poder trabajar desde distintas ubicaciones. También otro de los problemas, y posiblemente sea el más grave, es que los sistemas, y me refiero más a los servidores, no están preparados para tener a todo el mundo trabajando a distancia y tirando a través de las VPN. Entonces, posiblemente este sea el mayor reto que han tenido las organizaciones, y ya la semana pasada muchos de nuestros clientes estaban haciendo pruebas para ver qué número de usuarios soportaban los sistemas. Y luego también se empezaron a tomar determinadas medidas en cuanto a viajes, medidas preventivas de consejos y demás.
posiblemente se empezó a visualizar un tema que luego nuestros compañeros de CESTING van a profundizar, es cómo va a afectar esta situación a nuestros resultados de negocio y si va a ser necesario que tomamos medidas con las personas de tal manera que se afecte lo menos posible a lo que se aporta esto. Bueno, todo esto se ha precipitado. Las primeras empresas que empezaron a tomar la decisión de mandar a todo el mundo a casa fueron los primeros que tuvieron un caso ya de una persona infectada en sus instalaciones y ya este lunes, el miércoles, cuando se mandó en la Comunidad de Madrid, ahora desde ayer en toda España, a todos se cerraron todos los centros escolares y académicos en general. Entonces, como decía, se ha precipitado la situación. Yo creo que por nuestra experiencia y por el contacto que estamos teniendo con nuestros clientes, es curioso porque ayer fue un deadline en el que las empresas que todavía seguían manteniendo a discreción de los trabajadores el poder trabajar desde casa o en remoto, tomaron muchas de ellas ya la decisión de que todo el mundo trabajase en remoto. Entre ellos, nosotros People Matters, que como verán, hoy ya estamos trabajando todos en remoto. Más cosas que son importantes. Las empresas ahora mismo, lo que están también, muchas de ellas estaban preocupadas porque aunque se pudiese trabajar en remoto, sin embargo, no tenían las herramientas necesarias para que la gente se comunicase entre sí. Entonces, las grandes empresas de software están lanzando al mercado de forma gratuita el que se puedan utilizar estas herramientas. Por ejemplo, Microsoft ya ha anunciado que cualquier empresa puede utilizar Teams para que los equipos estén interconectados y en el caso, por ejemplo, de los colegios, han lanzado gratuitamente las plataformas de formación. Y luego ayer también Cisco ha lanzado gratuitamente al mercado durante un año la utilización de la WebEx que tienen ellos. Las grandes dificultades en cuanto a la gestión de personas en algunos casos están enfrentando y que nuestros clientes nos están demandando asesoramiento con rapidez. La gente no está acostumbrada a tener a todos sus equipos trabajando a distancia. Y los propios equipos tampoco están acostumbrados a estar todo el día trabajando a distancia. Por lo tanto, lo que se está haciendo es rápidamente elaborando trípticos o tips con recomendaciones de cómo trabajar, tanto los managers, que aquí se convierten en la figura, una vez más, fundamental para gestionar a los equipos, no solamente en cuanto a la organización, planificación de su trabajo, sino también para mantener activo su motivación y su comunicación. Luego también las personas, también les con recomendaciones en cuanto a cómo trabajar en este nuevo entorno de trabajo. Poco más como primera visión general de lo que es la problemática. Buenos días a todos. Disculpad, pero al hilo del teletrabajo parece que todo el mundo está conectado y las conexiones, en nuestro caso al menos, iban más lentas. Beatriz, ¿tú crees que al final, simplemente lanzarte una pregunta al hilo del teletrabajo, ¿tú crees que el teletrabajo, que quizá pues, estábamos a la cola de Europa, con estos nuevos eventos y con la crisis del coronavirus, puede ser que se convierta en un nuevo estándar de trabajo? ¿O cómo lo ves? Yo estoy convencida que esto efectivamente va a reforzar muchísimo el teletrabajo. Una de las cosas que más se detenía en que progresase el teletrabajo era el no tener la cultura adecuada. Entonces, muchísimas empresas van a reforzar el teletrabajo de estas cosas. Estoy totalmente convencida. De acuerdo. Bueno, si os parece, disculpad que no hemos podido estar desde el principio. Ahora mismo, pues, tanto mi compañera Ana Bonilla como yo, lo que os proponemos es un recorrido por medidas socialmente responsables. Luego abriremos un espacio, será breve, abriremos un espacio porque daros voz a vuestras inquietudes y a las preguntas que podáis tener.
Y ahora los proponemos una serie de medidas temporales, laborales, graduales, para que podáis hacer, cómo podéis afrontar, digamos, estos tiempos de crisis, donde la realidad siempre parece que supera la ficción, ¿no? Bueno, yo sí que tengo problemas de audio. Entonces, como estoy con Antonio, para empezar quería saludaros a todos, decir que estoy encantada de poder colaborar con vosotros y todas las preguntas y todas las cuestiones que tengáis. Evidentemente estaremos a vuestra disposición. Ya sabéis que con GestThinking nos podéis mandar un correo electrónico. Y bueno, hoy nos hubiera gustado más empezar con las nuevas medidas que esperábamos que el Gobierno aceptara ayer o aprobara ayer con la reunión entre los sindicatos y la patronal. Todavía no ha salido ninguna medida. En cuanto salgan, nosotros seremos los primeros que daremos conocimiento de todas esas medidas y su aplicación. Pero todavía no se ha dictado nada. Las únicas medidas que han salido publicadas hoy en el BOE son medidas destinadas pues, a una demora fiscal de 6 meses, pero con un interés más bajo, medidas con los fijos y continuos en el sector de la hostelería o del turismo y medidas para las becas de comedor, los niños con necesidades para que sigan comiendo y medidas sanitarias, sobre todo cuando faltan suministros o medicaciones, pues que no se dispare el precio y entonces el Gobierno pueda limitar un poco esas cuestiones. No se ha dictado nada todavía desde el punto de vista laboral, cosa que nosotros pensábamos que iba a ocurrir porque las empresas están todas muy inquietas, muy ansiosas y evidentemente hay que tomar una serie de medidas. Y bueno, con esto ya pues le paso la palabra a Antonio. Os vamos a explicar cuál es el panorama actual, que no quiere decir que la semana que viene cambie y estas medidas lo que se intuye es que se amplíe o se flexibilice el concepto de fuerza mayor. Todos estos conceptos, estas situaciones del coronavirus se vean un poco pues flexibilizadas, sobre todo desde el punto de vista de la empresa y los trabajadores. Lo que está previsto es que la fuerza mayor sea un concepto más amplio del que existe hasta ahora, porque aunque hace 2 semanas el Ministerio de Trabajo dictó una guía, a los empresarios no les gustó. Fuerza mayor simplemente se entendían pues, las situaciones en las que había un absentismo generalizado o, en todo caso, cuando había medidas sanitarias que impedían a los trabajadores ir a trabajar, pero no otras medidas como las que se pueden estar dando estos días. Con lo cual, nosotros vamos a comentar un poco con el actual marco legal que tenemos, qué es lo que podemos hacer a día de hoy. Le paso la palabra a Antonio y bueno, iremos comentando un poco los dos estas medidas, pero sin perjuicio de que podamos volver a hacer esto cuando ya tengamos las nuevas medidas que esperamos y deseamos que flexibilicen un poco pues, los expedientes de regulación de empleo, los de suspensión o de reducción de jornada, supriman los plazos y la documentación necesaria sea mucho más liviana y no necesitemos ir a auditores para que acrediten las pérdidas y cuestiones así. Bueno, lo cierto es que el marco legal el que es, tenemos medidas, esto va a poner a prueba no solo las instituciones, evidentemente, sobre todo en lo que es instituciones para el desempleo, pero hay unas medidas y hay un marco legal que evidentemente no está previsto para esta situación, pero sí que se puede utilizar, ¿no, Ana? Y por eso te invito simplemente a que continúes sí, vamos a ver, las medidas. empresas se pueden plantear bastantes escenarios, ¿no? Y cada empresa es diferente, depende de un sector o de otro. Esto puede suponer o que se vea obligada a extinguir los contratos de trabajo o bien que adopte unas medidas menos radicales como son pues, un ERE de suspensión, lo que sería una suspensión de los contratos de trabajo, de tal manera que los trabajadores se irían al desempleo de una forma temporal, pudiendo volver luego a la empresa, o un ERTE, que se dice de reducción de jornada. Tanto en el ERE de extinción como en el ERE de suspensión como en el ERTE de reducción de jornada se tienen que dar probadas razones económicas, técnicas, organizativas y productivas. Por eso estamos esperando un poco a ver si dicta alguna medida para flexibilizar un poco todo el procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, para tomar estas medidas es necesario un periodo de consultas de 15 días al menos con los representantes de los trabajadores, con lo cual esto va a ir dilatando un poco la adopción de medidas, porque de ahí tiene que ir a la autoridad laboral lo tendrá que autorizar y la solución no puede ser esa.
Este es el escenario que existe. ¿Cuándo se puede adoptar una extinción? Bueno, pues cuando hay una problemática y hay un coste que la empresa no puede asumir en un colectivo o en varios colectivos y las aportaciones al Tesoro, que luego, si os interesan, pues Antonio os puede ampliar la información. Lo que están planteando muchas empresas son o bien un ERE de suspensión o un ERTE de reducción de jornada. Ya digo que tienen que ser causas objetivas, es decir, económicas, técnicas, organizativas y productivas. Como la fuerza mayor no se ha desarrollado prácticamente nada, la fuerza mayor sí, el Gobierno lo establece y hace un Real Decreto Ley donde amplía este concepto muy bien, pero si no, tendremos que seguir con estas causas que por ahora establece el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué causas, dada la patología que existe ahora y todos los problemas que provoca el coronavirus, vemos la más adecuada? Bueno, o bien causas económicas porque se están produciendo pérdidas, o bien, en su caso, causas productivas, pues porque, por ejemplo, pues no tenemos clientes o no tenemos proveedores o no podemos continuar con la producción. Cuando planteamos trabajadores. Exactamente. Cuando planteamos un ERE de suspensión, en este caso los trabajadores van al desempleo total, por lo tanto, a diferencia de un ERE de extinción, los contratos temporales quedan en suspenso y se reanudan cuando se termina la medida a adoptar, y la diferencia con el ERE también es que no hay un límite cuantitativo, no se exige un porcentaje de la plantilla, ni 10 ni 30 personas si son más de 300 trabajadores, ni un 10% entre 100 y 300. Cuando hablamos del ERTE de reducción de jornada, estamos hablando de que la empresa se plantee reducir la jornada a sus trabajadores entre un 10 y un 70% de la jornada, de tal manera que el empresario asumirá el salario y los costes de cotización de ese salario a jornada más reducida, y en la parte proporcional a la jornada que hemos reducido pasan al desempleo con una cotización que va a realizar el Servicio Público de Empleo. En este caso, cuando los trabajadores tienen unas bases de cotización muy altas y llegan al tope, porque hay que tener en cuenta que la prestación por desempleo tiene un tope cuantitativo, van a resultar más perjudicados aquellos trabajadores, van a perder más poder adquisitivo aquellos trabajadores que tengan unos salarios más altos, porque por ejemplo, si reducimos la medida en un 20%, pues claro, el 20% de lo que cobran del desempleo no tiene nada que ver con el 20% que pierden. Tampoco en estos casos hay límite temporal, es decir, la medida va a durar mientras dure la situación coyuntural. No hay tampoco límite cuantitativo como en el caso de los ERES, no hay que hacer el procedimiento colectivo si afecta a un límite concreto de trabajadores, y la cotización será de la empresa. Luego ya hay otras cuestiones mucho más complicadas como la base de cotización que se toma para el desempleo los 6 últimos meses, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo vamos a pasar un poco por encima y si os interesa, pues ya lo miraríamos con mayor detenimiento porque tenéis nuestros datos de contacto. Y luego ya por último, habíamos planteado también, que nos parece una medida muy innovadora que no se está planteando públicamente por lo menos, es hacer modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo. ¿Cuál es la ventaja de esta medida? Que tienen que ser las mismas razones que los procedimientos que acabamos de comentar, tienen que ser probadas razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, también lleva un periodo de consulta de los trabajadores, pero en estos casos no tenemos que pasar por la autorización de la autoridad laboral. Si el trabajador está disconforme, puede impugnarlo ante la jurisdicción social, pero la medida es efectiva a partir de los 7 días de entrega de la carta de modificación sustancial de condiciones de trabajo. ¿Qué cuestiones podemos modificar con este procedimiento que nos permite el 41 del Estatuto de los Trabajadores? Podemos modificar jornada, podemos modificar sistema de trabajo a turnos, podemos modificar tiempo de trabajo, sistema de remuneración, etcétera. Nos parece, ayer estuvimos además viendo qué soluciones novedosas y alternativas podíamos plantearos a todos y nos parece una medida pues también bastante eficaz
porque implicaría que nos ahorraríamos todo el largo proceso que exige un expediente de regulación de suspensión o reducción temporal de jornada en estos casos. Ana, aquí, si como empresa que tengo diferentes situaciones, bueno, es decir, tengo diferentes opciones, suspender porque realmente no tengo actividad, no tengo clientes, no tengo materia prima con la que continuar, y con la regulación que tenemos ahora, el marco legal, ¿cuál sería, digamos, el procedimiento más rápido que tú aconsejarías a la hora de abordar esta situación y que nos permite más flexibilidad y mayor celeridad? A ver, dada la cuestión actual que tenemos y que tenemos en común todos los que estamos ahora en este chat, es el coronavirus. Entonces, el coronavirus es algo objetivo, es una cuestión de salud nacional y es una cuestión que se nos aplica a todos en mayor o menor medida, pero se nos aplica a todos. ¿Eso qué facilita? Pues que las medidas que vayan a tomar las empresas sean unas medidas que ya se presupone que son objetivas, porque es un tema de conocimiento público. No estamos hablando de una empresa concreta, de una situación concreta, sino que estamos hablando de un tema general. Por lo tanto, lo que por el momento están planteando la mayoría de las empresas que tampoco quieren verse en extinciones de contratos, etcétera, etcétera, es un expediente de regulación de jornada. Si los trabajadores no tienen trabajo, la opción más adecuada es un ERE de suspensión. Y si se prevé que no va a haber trabajo y que no va a haber dinero para poder volver a reactivar esa actividad, pues habrá que hacer un expediente de regulación de empleo y extinguir los contratos de trabajo. Pero que sepáis que desde mi punto de vista, tanto en el ámbito administrativo con la autoridad laboral como en el ámbito judicial, estas son medidas conocidas por todos y son medidas que se van a mirar ya con objetividad. Nadie va a dudar que en determinadas empresas, pues con esta cuestión tengan problemas. Entonces, como es un tema, como si dijéramos, es un tema social y que no hay nada que esconder, quiero decir, o sea, no es que una empresa empiece a decir, no, es que mis proveedores americanos no me... No, es que el coronavirus nos está provocando problemas hasta personales, familiares. Entonces sí que es verdad que la adopción de estas medidas, bueno, pues que se va a presuponer que son objetivas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, bueno, pues un organigrama dentro de la empresa y plantear. Estas son las opciones que tenemos. Bueno, lo ideal sería que pudieran adoptarse medidas, evidentemente con negociación, derecho del trabajo es negociación, como muchas veces dices, pero también y que hubiera un control a posteriori de la administración, es decir, que no tenga que esperar la autorización laboral cuando es tan todo público y notorio y son causas tan objetivas, ¿no? Luego también quizá la distribución de la jornada nos permite también cierta flexibilidad, ¿no? A la hora de... Claro, evidentemente, bueno, sí que es lo que decimos siempre, sobre todo los laboralistas, todo suele pasar por una negociación colectiva y cuando esa negociación pues no se lleva a cabo habrá que tomar una medida y los representantes de los trabajadores la podrán impugnar, evidentemente. ¿Qué cuestiones puede haber a la hora de negociar? Se puede negociar pues una distribución irregular de la jornada, se puede establecer un acuerdo con los trabajadores que son los primeros conscientes de que es lo que está pasando, pues de recuperar la jornada cuando las cosas vuelvan a la normalidad y recuperen esa capacidad perdida. Claro, hay que tener en cuenta que en estos casos, salvo en el de extinción, se suspende el contrato de trabajo. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es, cuando vuelvan a trabajar, saturarlos a las horas extras, porque las horas extras sigue habiendo un límite anual de 80. Lo que ocurre es que esas 80 de septiembre a diciembre, bueno, pues se pueden organizar, incluso nunca superar ese umbral. Pero bueno, hay distintas medidas. Disculpadme, Antonio y Ana, disculpadme un momentito porque tengo aquí un par de preguntas que además están muy al hilo de lo que estáis comentando. Una de ellas es, dice, ¿la causa objetiva a indicar como motivo del ERTE puede ser el coronavirus tal cual o las consecuencias que el coronavirus comporte? Claro, a ver, lo que hay que hablar es las consecuencias que el coronavirus y las medidas adoptadas por el gobierno y por sanidad tienen repercusión en la empresa. Porque, por ejemplo, pues un autónomo que trabaja solo en su oficina, por poner un ejemplo, está aislado, no va a tener ningún problema. Y si en un momento dado nos dicen que todos a casa, pues todos a ese trabajador no le va a suponer ningún problema. Lo que hay es que relacionar la cuestión del coronavirus con la actividad empresarial.
No, coronavirus, si lo declaran fuerza mayor, vale, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la empresa? O sea, nosotros para tomar cualquiera de estas medidas tenemos que probar el efecto o el impacto económico, técnico, organizativo, productivo que este coronavirus nos está causando. Pero no por el coronavirus, sino el impacto que supone el coronavirus en la empresa y en la actividad empresarial. Entonces, siempre mi recomendación es justificar muy bien todas las causas. Cuanto mejor justificadas estén, más objetividad y más posibilidades tenemos de que nos agilicen el procedimiento en la autoridad laboral. La otra pregunta que tengo es, dice, ¿la autoridad laboral no está resolviendo ya cuando alegas fuerza mayor en expedientes presentados tras la declaración de pandemia que es causa constatada? La persona en concreto dice, yo ya he visto ERTEs resueltos con esta causa en esta misma semana. Pues es que, claro, depende. Nosotros por ahora esta semana no hemos visto ninguno porque afortunadamente nuestros clientes no nos han planteado esa urgencia. La cuestión es que la autoridad laboral depende de cada comunidad autónoma. Entonces, evidentemente, en algunas, por ejemplo, en Madrid, pues ya ha habido una paralización un poco de las actividades, pero en el resto de las comunidades autónomas hasta la semana que viene no se va a producir. Entonces, evidentemente, pensamos que la autoridad laboral va a ser muy benévola en este caso, pero nuestra recomendación como especialistas es que cuando se acuda a la autoridad laboral se vaya con un expediente muy bien justificado. Además, depende vale, de de acuerdo. Claro. Bueno, sigo teniendo preguntas, pero si queréis las dejamos un poquito más adelante, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Sí, la prioridad es dar respuestas a las preguntas, ¿no? Pero si queréis Estamos hablando un poquito de medidas, de la coyuntura, que un poco la realidad pues, está superando la ficción, pero también queremos poner un poco de pausa en estas medidas graduales que os proponemos. También queremos proponer construir, ¿no? Tras lo que puede ser este coronavirus y que entendemos todos que va a ser temporal, ¿no? Podemos seguir adoptando pues, medidas, ¿no? Desde la suspensión, reducción, modificaciones sustanciales. Y también un poco queremos que echéis una vista a cómo está compuesto pues, los incrementos de convenio, qué estamos haciendo, o elementos de compensación que están, digamos, obsoletos, elementos retributivos obsoletos que a lo mejor esto podría poner las bases para dotar pues, fondos de renovación de empleo, evidentemente que serían muy eficaces para la empresa, donde tendría el control absoluto que se hace con esos fondos y eso se puede nutrir. ¿Cómo se puede nutrir? Se puede nutrir pues, con elementos obsoletos que tenga por convenio o por práctica en la empresa. Puede ser premios de jubilación, antigüedades, cosas que no son valoradas, cosas que al final no están alineadas con la compensación moderna de hoy en día. Evidentemente, el foco de la otra medida a adoptar sería la congelación de los incrementos de convenio, ese 2%, ese 2,5%, pues destinarlo incluso a trasladarlo a medidas que favorezcan pues, un convenio especial de los empleados o a determinados colectivos que nos ayuden a rejuvenecer la plantilla, ¿no? Eso es lo que queríamos proponer en este ámbito. Evidentemente también, lo hemos visto muchos años atrás, desde el 2008 pues hay experiencias, sobre todo en el ámbito cooperativo del norte, en el que al final se acuerdan reducciones salariales. Y no solo hay que remontarse al ámbito cooperativo, sino empresas también incluso del IBEX que en momentos determinados dicen vamos a, en una situación coyuntural donde vamos a reducir el salario, lo vamos a hacer aplicable a todos los trabajadores y bueno, ¿qué hemos hecho con esas empresas que al final han llegado a medidas de reducción de aplicación general a todos los empleados? Pues hemos propuesto muchas veces volver a construir. Decir, oye, realmente es una medida coyuntural, es una medida temporal y donde queremos también que si esto cambia, si al final se recuperan los ingresos, se recuperan los beneficios, también se comparta eso con los, digamos, empleados que han estado alineados con la empresa. Aquí, una medida muy alternativa y que ha tenido mucho éxito en las compañías es establecer una compensación extraordinaria. Oye, me bajo el salario un 5, un 10, un 6, no tengo incrementos. Busco, digamos, la forma de compensarlo cuando todo amaine y comparto, digamos, esa mejora con una compensación extraordinaria. Esa compensación extraordinaria se beneficiaría de reducciones fiscales. Aquí se trata de trasladar aquellas cosas que hacemos en el ámbito de los directivos, de incentivos a largo plazo, donde se juega un poco con la fiscalidad, también que sea de aplicación general a todos los empleados.
Y en este caso, si yo, tras un periodo de congelación, tras un periodo de reducción, decido compartir también los beneficios, podría establecer una compensación extraordinaria, no consolidable, evidentemente, con un beneficio fiscal del 30%. Y de tal forma que incluso se mejoraría el neto de lo dejado de percibir por el efecto fiscal que estamos comentando, ¿vale? A ver. Después, con esa mirada a largo plazo, pensemos que, claro, ahora mismo las medidas nos cogen pues, no estamos preparados a lo mejor. Es decir, el teletrabajo. No tengo VPN suficientes, no tengo una política de teletrabajo. Pues lo mismo es ahora. Es decir, si yo me planteo hacer, garantizar el empleo, la sostenibilidad de la empresa poco a poco, y me planteo una serie de medidas, cuando voy a bordo, pues, digamos, antes de llegar a un ERE, si la empresa está bien planificada, planificado bien su plantilla, yo puedo hacer un plan de suspensión también para determinados colectivos. Generalmente estos colectivos, por desgracia, son los que más antigüedad tienen en la empresa, pues a partir de 50 años, ¿no? Si realmente yo, tanto en pacto, en acuerdos empresariales, acuerdos de empresa, he financiado, bien sea a través de, pues, de los incrementos, una parte de los incrementos que vayan a un fondo común, o he transformado elementos de compensación obsoletos, yo, que muchas veces hablamos de elementos de compensación por nuestra experiencia, que muchas compañías pues, donde hemos trabajado pues, suponen liberar recursos entre 5 y 12 millones de euros en las últimas experiencias que hemos visto. Todo eso permite dotar un fondo que la compañía pueda ir liberando en favor de aquellos colectivos a los que se quiere desvincular y ponerles un plan de rentas, una suspensión de plan de rentas, una suspensión de su contrato y un plan de rentas por edad, donde al final yo pueda también hacer atractivo el decir, suspendes tu contrato, recibes un plan de rentas durante X años hasta que accedas a la edad de jubilación. Y como hablamos de ser socialmente responsables, también podemos dotar siempre o garantizar el convenio especial. Un convenio especial que el empleado va a estar pudiendo percibir hasta que acceda pues, a una jubilación anticipada, ¿vale? Evidentemente, hay experiencias en el sector donde al final lo que os proponemos aquí no se hace todo con dinero. Hay experiencias en el sector donde si tienes dinero no hay ningún problema en asumir esas bajas incentivadas o planes de renta. Pero aquí lo que proponemos es que vayamos dotando, vayamos planificando y vayamos haciendo cosas a medida, evidentemente, que no supongan un agujero para la empresa. Pues un plan de suspensión de rentas anual, donde poco a poco voy acordando o voy ampliando cada año, que tengo que dotar contablemente, a lo mejor no tengo que dotar todo el periodo contable, que busco un equilibrio siempre entre los gastos y los ingresos. Digamos, un plan de rentas podría ser una buena solución, pero no una solución para mañana, para pasado mañana, sino una solución meditada, donde tendríamos que empezar a trabajar a partir de ahora. Por último, queríamos hablar de la última medida, que Ana la ha anticipado un poquito, que es el ERE de extinción. El ERE de extinción, evidentemente, pues al final yo puedo ir en ERE de extinción con 20 días y, digamos, en principio es una medida laboral barata, ¿no? Digamos, la más barata que puede existir, ¿no? Pero tenéis que saber que desde el año 2011 la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011 pues digamos que puso las cosas difíciles a las empresas que tenéis más de 500 empleados, que tenéis beneficios y que estáis decididas digamos, a desvincular o a que en el ERE de extinción formen parte empleados que tienen más de 50 años. Como sabéis, aquí lo que ha tratado la Administración es que si tienes beneficios, si realmente pues, se cumplen determinados umbrales, pues debas costear no solo los convenios especiales, sino lo que se llama la aportación al tesoro. La aportación al tesoro, que al final es evidentemente el convenio especial es obligatorio de los 55 a los 61 años, siempre por causas económicas, si son otro tipo de causas hasta los 63. A partir de ahí, todo lo que es el desempleo, la prestación por desempleo, incluso cuando se acaba el subsidio por desempleo, pues también se deben acometer algún tipo de costes. O sea, la Administración lo que va a hacer es calcular un canon que puede llevar a que ese ERE, que en principio se presuponía una medida barata, pues conlleve a que se encarezcan enormemente estas medidas, sobre todo si afecta a ese colectivo que os comentaba antes de 50 a 61 años. Por los cálculos vamos, para que os hagáis una idea,
La aplicación de esta cláusula en el colectivo de 50 a 61 años, a partir de 50 años, perdón, supone unos 100.000 euros. Unos 100.000 euros sin contar lo que es la iniciación del despido objetivo, ¿vale? Y esto es por nuestra parte el recorrido que os proponíamos y ahora, si queréis, Maite, lo abrimos a preguntas y Pues sí. Sí, porque tengo unas cuantas. Aquí va la primera. La modificación sustancial, supongo que de carácter colectivo, frente a la presentación de un ERE con efectos de suspensión, ¿qué ventaja le veis la aplicación de uno respecto de otro? Pregunta Raúl. A ver, yo veo la ventaja de la modificación sustancial de condiciones porque no va a estar controlado por la autoridad laboral. No quiere decir que yo esté contra la autoridad laboral, ni mucho menos, porque sé que las autoridades laborales de cada una de las comunidades autónomas ahora van a estar muy abiertas. Pero es un procedimiento más rápido, porque además la medida tú la puedes aplicar y si el trabajador no está conforme puede impugnarla e ir al juzgado de lo social. Pero la medida es ejecutiva a partir de los 7 días de entrega de la carta. La medida continúa y tú la puedes ejecutar. ¿Qué ocurre? Que la modificación de condiciones depende de determinadas materias, no lo puedes hacer con todo. Entonces, tiene que ser jornada, alumnos, pero claro, hay veces que puedes reducir la jornada porque te interesa que vayan, pero otras veces puede que quieras una medida un poco menos radical. Depende de cada circunstancia de la empresa. Yo, evidentemente, sí que preferiría, y por eso lo hemos planteado como idea alternativa, al ERTE de reducción de jornada, pero sí que es verdad que el ERTE de reducción de jornada es la idea principal que en estos momentos tiene el Gobierno para flexibilizar los procedimientos y entonces es que depende de la rapidez con que se quieran hacer las cosas y de la voluntad de los trabajadores. Lo que ocurre es que si un trabajador se ve afectado por la modificación sustancial de condiciones de trabajo, puede extinguir unilateralmente el contrato con una indemnización de 20 días como con un máximo de 9 mensualidades. Y esa posibilidad no existe en los ERTEs de reducción de jornada. Entonces, esto es un poco, pues, cada empresa, ver el trabajador, qué antigüedad tiene, qué salario, qué es lo que más nos interesa, queremos que continúe, queremos que no continúe. De acuerdo. Siguiente pregunta de Fernando. ¿Aplicar la medida de modificación sustancial puede llevarse a cabo, por ejemplo, de reducción de jornada y entiendo que posteriormente puede modificarse nuevamente? A ver, son medidas coyunturales, por lo tanto, tendrán que durar mientras dure la situación. Entonces, sí que en muchas empresas nos están preguntando, oye, pero luego puedo hacer, luego puedo... Bueno, pues es que no podemos anticiparnos a lo que ocurre luego. Evidentemente, con la normativa actual, si se dan las circunstancias, sí se podría hacer después. Pero nosotros seguimos teniendo confianza de que se dicten unas medidas que faciliten esto y que aventuren esto. Si no, con la normativa que tenemos, se puede probar con una modificación sustancial de condiciones y, en su caso, si la empresa no puede continuar, que otras medidas más radicales. ¿Cuál es el límite diario de horas a trabajar cuando estás recuperando lo no trabajado? ¿Perdón? ¿Puedes repetir, Maite? No. ¿Cuál es el límite diario de horas a trabajar cuando estás recuperando lo no trabajado? A ver, el límite de horas a trabajar, tú no puedes trabajar más de lo que establece la jornada diaria, no puedes hacer más horas extraordinarias y tiene que respetar siempre un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada. Incluso cuando vas a flexibilidad con bolsas, también se aplican las normativas, dependerá también lo que esté en el convenio o lo que se haya vuelto a acordar. Exactamente. Otra pregunta, voy rápido y así intentamos dar respuesta a cuantas más mejor. Con los tickets de restaurante, ¿qué determinación tendríamos si todavía no se cierra el centro? Bueno, es una medida, digamos, si voy a un cambio sustancial de condiciones, evidentemente no tiene sentido asumir un coste o realmente si estoy en un marco de suspensión de la relación laboral no tiene sentido tampoco Y además, si reduces la jornada y no necesitan quedarse a comer, no les vas a dar el ticket restaurante. O si optas por el teletrabajo, evidentemente. A ver, en estas medidas yo siempre soy bastante práctica y entonces yo creo que
que hay que ser razonables, es decir, pensar un poco las cosas, pensar por qué las hacemos, por qué estamos adoptando estas medidas. Yo creo que los trabajadores también pues podremos tener de todo, pero en determinados niveles intelectuales como las empresas con las que hemos estado hablando, los trabajadores también pondrán su granito de arena porque, vamos a ver, es que la otra opción es una de extinción. Eso es lo que a mí sí que me gustaría que los que negociéis, pues pongáis encima de la base cuando queréis negociar algo que la medida drástica es un ERE de extinción. Y eso a día de hoy no le puede gustar a ningún trabajador porque no está el panorama como para, bueno, pues ya me contratarán en otra empresa, porque desde luego lo que se van a frenar son las contrataciones. Bastante tenemos con la plantilla que tenemos y a ver cómo la reubicamos y garantizamos la estabilidad laboral como para que encima se contrate a gente de otro sitio. Por lo tanto, siempre recomendamos que a la hora de negociar pues se plantee que haya muchas empresas, sobre todo las aerolíneas, los hoteles, que ya están aplicando EREs de extinción. Antes lo que comentábamos para el teletrabajo, que se inaugura un nuevo tiempo para el teletrabajo, pues lo mismo para las relaciones laborales, ¿no? Yo creo que muchos de estos clientes vemos que se han educado, digamos, hay un acercamiento entre los intereses empresariales, los empleados, y yo creo que estas medidas también requieren flexibilidad por ambas partes, ¿no? Porque no hablamos solo de garantizar el empleo, sino la sostenibilidad del empleador, ¿no? De la empresa. Y yo creo que esto también es una oportunidad para buscar un punto de encuentro que los convenios sirvan para algo, que la negociación colectiva sirva para algo, sirva para evolucionar y para acercar posiciones, evidentemente. También un poco al hilo con lo que decíamos antes, si al final las cosas van bien, también voy a compartir parte del valor, de la generación del valor, de nuevos instrumentos de compensación. ¿Por qué no? Yo creo que es la gran oportunidad para, bueno, cada vez que afrontamos una crisis como la que está pasando ahora. Siguiente pregunta. Si se requiere aplicar de dos medidas en paralelo según colectivos, ¿es posible llevar a cabo la modificación sustancial de jornada para un colectivo y el ERE de suspensión en paralelo, aunque uno no pase por autoridad laboral y el otro sí? A ver, es que la medida tiene que ser objetiva. O sea, eso ya tendríamos que ver la empresa, las circunstancias, los colectivos. Esto a mí sí que no me gusta dar una respuesta general porque, porque puede que acierte con unas empresas, pero con otras no. Evidentemente, los colectivos tendrán una actividad concreta. Por lo tanto, sí que es verdad que como todo al final va a pasar por la negociación colectiva, si tanto un ERE, un ERTE o una modificación sustancial de condiciones de trabajo, si se acepta por parte de la representación de los trabajadores, no habría ningún problema. Pero nosotros, nuestra recomendación a día de hoy, y dada la psicosis que existe, es que se hagan medidas generales con la plantilla sin perjuicio de que luego haya que tomar con determinados colectivos medidas dispares. Hay empresas en las que hay departamentos, servicios, etcétera, que no son necesarios absolutamente para nada, y luego hay otros que son indispensables y que se tienen que quedar. Bueno, o que luego se pueden ir incorporando, pero todavía no hay trabajo para otros. Pues eso habrá que ir viendo y en ese momento puntual valorar las circunstancias. En este sentido sí que no me gusta generalizar porque el consejo tiene que ser real y con los datos reales y concretos. La siguiente pregunta plantea una cuestión también muy interesante y dice: yo tengo la duda de si durante el periodo de cuarentena, si tu empresa te ofrece teletrabajo, ¿aplica la baja por contingencias profesionales? He preguntado a la mutua y no lo tiene claro. A ver, hay que partir de la base que la baja no es por el momento. Lo digo porque el lunes las bajas eran por contingencias comunes y el miércoles pasaron a, vamos a ver, la normativa lo que dice textualmente es que esta baja, tanto en periodo de aislamiento como a los afectados por coronavirus, va a ser una situación asimilada a accidente de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay, ese concepto jurídico no existe, no hay una baja similar al accidente de trabajo. Entonces, han dicho que es una baja similar al accidente de trabajo, pero a los exclusivos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal.
¿Qué es lo que ocurre? Que por ahora dicen que lo va a pagar el INS. Y desde mi punto de vista yo creo que cuando tengamos 1 millón de afectados, dejará de pasarlo el INS y lo pasará a las mutuas, porque son entidades colaboradoras con la Seguridad Social, pero como acabe asumiendo todo el INS, que ya es bastante deficitario, se usa el sistema. Esas bajas las va a conceder el médico de atención primaria, lo que llamamos médico de cabecera. No lo va a extender un parte de el personal de la mutua. Por lo tanto, aunque se considera accidente de trabajo, no es un accidente de trabajo propiamente dicho. Y con esto quiero tranquilizar a las empresas porque esas bajas, por el momento, ya os digo que desde el lunes al miércoles cambió el criterio, pero a día de hoy no van a ser consideradas bajas propiamente como accidente de trabajo. Ya os digo, porque no existe el concepto jurídico de asimilada accidente, eso no existe, existe accidente de trabajo, enfermedad profesional o periodo de observación de enfermedad profesional, pero no existe la situación de asimilada accidente de trabajo. Por lo tanto, es como si estuviéramos hablando de una baja por contingencias comunes, pero que en lugar de cobrar la prestación que existe los 3 primeros días que son a cargo del trabajador, del 4º al 15º a cargo del empresario y a partir del 16º ya pasa a pagarlo o bien el INS o bien la entidad colaboradora que gestiona las contingencias comunes, como puede ser la mutua. En estos casos, lo que ha dicho el Gobierno es que son unas bajas que se cobra desde el principio el 75%. Pero es un cambio en la prestación económica y en las condiciones de la prestación, pero no significa que vaya a contar como accidente de trabajo dentro de la empresa y, por lo tanto, no constará a efectos de contabilizar la siniestrabilidad laboral de las empresas. Esto sí que me gusta aclararlo y me ha gustado mucho esta pregunta por eso, porque es también otra inquietud. Bueno, pero si encima ahora se considera, es que no es accidente de trabajo. A día de hoy, ya lo digo yo, quiero ser prudente porque el lunes era enfermedad común, entonces ahora situación similar al accidente, igual el lunes es enfermedad profesional. Porque de hecho los médicos y los sanitarios entienden que esto tendría más sentido incardinarlo dentro de las enfermedades infecciosas del cuadro del Real Decreto de Enfermedades Profesionales que como accidente de trabajo, pero solo se asimila a efectos de la prestación económica para no perjudicar al trabajador. Pero no va a constar como accidente de trabajo porque las bajas se emiten por el médico de atención primaria y ellos no serían competentes para emitir una baja por contingencias profesionales. De acuerdo. Siguiente pregunta atiende al caso de los centros educativos privados que se han visto obligados a cerrar. Dice, hasta que decidan la medida a tomar, ¿la empresa es la responsable del abono al 100% de las retribuciones de sus empleados? Hombre, por supuesto, hasta que no digan que los profesores por ahora tienen que permanecer en el centro de trabajo. Los únicos que se van a casa son los niños y los trabajadores van a seguir trabajando, los profesores, perdón, van a seguir trabajando desde el centro de trabajo. Entonces, hasta que no se tome una medida de que se vayan, efectivamente hay que seguirles pagando, aunque no haya niños. Pero ellos se supone que se quedan en el colegio pues mandando trabajos por internet, con todas las conexiones que tienen con los alumnos, etcétera. A ver, esto queda muy bien decirlo, pero en la práctica, pues claro, es que no es lo mismo un profesor de la ESO que un profesor de bachiller que un profesor de infantil. Evidentemente, al profesor infantil no les puede mandar a los niños los trabajos por internet. Y se puede hacer clases telemáticas y seguramente no está previsto, pero bueno. Exactamente, pero la medida por el momento es que son los niños los que no vayan a trabajar. En el caso de extinciones ligadas a esta coyuntura del coronavirus, ¿se pueden extinguir contratos de empleados con reducciones horarias como en un ERE normal? Sí, a ver, allí yo no veo que haya ninguna limitación. Si se extingue por el coronavirus. No. Y es que no hay que olvidar que seguimos con unas causas objetivas. Lo que sí que aconsejamos es que no se aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid y entonces ya de paso nos llevemos a unos cuantos que no. Eso yo lo dejaría para otro momento. A ver, dice, ¿con teletrabajo se suspende también lo del ticket restaurant? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, vamos a ver, en principio dependerá de la política de la empresa para qué se da de trabajo, se da para jornada completa, se da para realmente, si tú acudes el ticket restaurant, lo haces para una jornada ordinaria, completa, donde estás fuera de tu domicilio, ¿no?
evidentemente todo eso, si eso es lo que marca la política, todo eso decae en el momento que hay un teletrabajo. Y bueno, y habilitaría un poco pues a su supresión. No sé si... Sí, sí. De acuerdo. Siguiente, en un sector en crisis como ese de la construcción, algo que ¿qué medida...? Mantenerlo como un beneficio, porque a lo mejor, vamos a ver, aquí es todo negociación. Y pero todo. a ver, es que si estás en teletrabajo es porque tienes que estar aislado. O no tienes que tener ningún problema de salud, pero simplemente porque se ha tomado la medida generalizada también de cuanta más gente pueda hacer teletrabajo, mejor. Pues si haces teletrabajo, evidentemente el ticket restaurante carece de causa y objeto. Sí, pero bueno. Pero todo depende, pues igual te dicen, oye, mira, es que yo trabajo al lado, me bajo a comer. También es verdad que creemos que de aquí a unos días también el panorama va a cambiar y que por mucho ticket restaurante que tengas, igual el restaurante está cerrado. Imaginaos que hubiera una reducción de jornada del 20%, del 30%. Y al final yo quiero, evidentemente, pactar con los sindicatos que esa reducción de jornada salga adelante, que sea consensuada, pues igual que puedo establecer que no toco el variable o que mantengo vacaciones, pues también puedo establecer que mantengo el ticket restaurante como un beneficio social o no, o se puede establecer lo contrario, porque realmente a lo mejor ya no tiene sentido el ticket restaurante, es un coste innecesario y se puede canalizar en otras necesidades. En aquellos casos, perdón Antonio, en aquellos casos en los que el ticket restaurante venga establecido por convenio o por acuerdo de empresa o incluso dentro del contrato de trabajo, habría que ver en qué condiciones se da, porque evidentemente, claro, si se dice que en todo caso se dará un ticket restaurante, pues es que habrá que interpretar en todo caso, y solo se dice que cuando se hace jornada partida hay ticket o cuando no, o cuando se hacen tantas horas al día, pues es que claro, el ticket restaurante tiene un objeto y una finalidad. Si el objeto y la finalidad es imposible de realizar, pues evidentemente ese concepto quedará en suspenso. Solamente este tema, que me he quedado, sí, no, es que en todo este aspecto la importancia que tiene el que podamos comunicar e informar a la gente, están muy perdidos. Entonces, todos estos aspectos, pues lo que antes estabas comentando, Ana, ¿qué pasa? ¿Cuándo tengo que tramitar una baja? ¿La tengo que tramitar? ¿No la tengo que tramitar? Porque claro, el estar teletrabajando es por un motivo de aislamiento, pero sin embargo yo puedo seguir trabajando. Otra cosa es cuando ya tengo síntomas y ya me declaran pues que efectivamente doy positivo en el virus. Y lo mismo, y a esto nos referíamos al principio, y es que es muy importante pues hacer un checklist de todas estas cosas, como lo que estamos hablando del ticket restaurant, porque realmente si tenemos a la gente informada, es decir, te mandamos a casa, pues hasta qué fecha, en esta fecha volveremos a hablar contigo. Mientras tanto, las medidas que se van a adoptar son esta y esta. Y seguramente con esa comunicación inicial evitaremos mucha problemática de que luego nos discutan determinadas medidas que ya hemos comunicado, como es el ticket restaurant, que desde mi punto de vista también pierde naturaleza y por lo tanto, pues en la mayoría de los casos seguramente no se tendrá que dar. Al hilo de lo que has dicho de las bajas, vamos a ver, si un trabajador está de baja, no puede trabajar, es incompatible. No puede teletrabajar. Es incompatible. Entonces, y eso hay que aclararlo también desde la empresa. Efectivamente, porque es una situación incompatible y el teletrabajo es trabajo en un sitio diferente al de tu puesto de trabajo, pero es trabajo. Entonces es como si te desplazaras a otro sitio, ¿vale? Como si fuera el que antes se llamaba trabajo a domicilio, el que te mandan a casa. Si tú estás en una situación de IT, no trabajas. Si tú te rompes la pierna, no irías a trabajar. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás de baja, te pagan una prestación de la Seguridad Social, que es incompatible con la percepción del salario. Tú puedes, si tienes por convenio, por acuerdo, el complemento hasta el 100%, porque en estos casos van a cobrar el 75% de la base reguladora, que entiendo que se va a tomar en cuenta la base reguladora por accidente de trabajo e enfermedad profesional, pero está de baja. Entonces, la percepción de la prestación de IT es incompatible con la percepción del salario. Y, por lo tanto, aquel trabajador que tenga la baja no puede trabajar, ni teletrabajar.
Otra cosa es que hay gente que no se coja la baja y siga teletrabajando, pero esa es otra cuestión diferente, la cual yo no puedo aconsejar, porque las bajas no se cogen, no se dejan, que yo es mi teoría. Yo, me voy a coger la baja. Mira, que es que me voy a coger la baja no existe. A mí ese comentario me crispa, ¿no? Me voy a coger la baja, no. O sea, a ti te dan la baja unos facultativos médicos cuando sean unos requisitos de salud determinados. Yo no me cojo y me quito la baja cuando quiero, que sí que es verdad que todos conocemos a alguien que, bueno, pero yo como jurista y como especialista en derecho del trabajo y sobre todo en seguridad social, la baja no te la coges, la baja te la dan. Que a ti te aíslan en casa, pero no te dan la baja, porque efectivamente a todos los que ahora llaman al 112, aquí al 061 o al teléfono de emergencias, están diciendo que se queden en casa, que ni siquiera les están haciendo el test del coronavirus, porque no se puede hacer a todo el mundo. Esa gente que se va a quedar en casa no le van a dar parte de baja, salvo que conste en algún sitio que está aislado por el coronavirus. Si no hay un parte de baja, no se puede hacer teletrabajo. Pero si hay un parte de baja, además el trabajador tiene la obligación de comunicarlo a la empresa y mandarle la copia del parte, efectivamente no puede trabajar, ni teletrabajar. Perfecto, tenemos muchas preguntas. Si queréis avanzamos porque el tema de la comunicación, que comentaba Beatriz, es también muy importante. ¿Cuántos planes de comunicación de crisis están poniendo ahora a prueba con todo este tema? ¿Cuántos de verdad estaban preparados para comunicar en una circunstancia como esta? Tengo algunas preguntas que luego también te formularé. Voy a intentar agrupar las más jurídicas o normativas. Aquí hay una persona que dice, en el caso de pymes donde no hay acuerdo, donde hay acuerdo, ¿no hay que agotar el periodo de 15 días? ¿Puede haber acuerdo en un único día? Hombre, pues en la normativa dice no inferior a 15 días, pero yo lo haría. Cuanto antes, a ver, nadie se va a meter en que no has estado 15 días negociando y solo has negociado un día. O sea, yo eso sí que lo veo muy claro. Cuanto antes se haga, pues mejor. Y si hay acuerdo, pues fenomenal y mejor para todos, para los trabajadores, el empresario, la autoridad laboral y todo el mundo. Maite, tenemos 3 minutos, ¿no? Sí. Lo digo por si quieres seleccionar aquellas preguntas que tengan más relevancia y luego, evidentemente, pues seguimos. Sí, eso yo creo que de hecho ya lo he comentado a través del chat, que todas las que se queden sin responder intentaremos hacerlo vía correo electrónico o hacemos un pequeño resumen recopilatorio que lo enviamos, ¿vale? Porque son bastantes. Aquí hay otra. ¿Se puede obligar a los empleados a coger días de vacaciones o descontarlo del salario si, por ejemplo, no hubiera condiciones para hacer un teletrabajo? Hombre, obligar no. Obligar no. O sea, las posibilidades que te da la ley hay que cogerlas, pero no inventarse nuevas. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, creo yo. Hay alguien aquí que también, pero... Negociación colectiva. Siguiente pregunta. En el caso de reducción salarial, quizá la medida se pueda readecuar a los objetivos y resultados de la compañía, es decir, tomar algún tipo de medida temporal que pueda ser readecuada según avance la circunstancia. ¿Sería recomendable? A ver, si no está previsto previamente, en principio habría que negociarlo. Porque tú no puedes cambiar unilateralmente. O sea, tú puedes hacer cambiar el sistema de remuneración con una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pero unilateralmente, bueno, puedes hacerlo, pero requerirá el acuerdo. A ver, la ventaja que existe aquí entre nosotros es que lo sabemos al final. Vamos a ver, cuando uno impugna una modificación sustancial de condiciones, acaba en el juzgado y la medida tiene que ser efectiva ya. En el juzgado no te van a admitir no vas a tener una notificación, una citación para juicio antes de 6-7 meses e incluso un año en la mayoría de las comunidades autónomas. Y esa medida tiene que ser efectiva. O sea, tú, aunque reclames, tienes que cumplirla primero. Por lo tanto, bueno, pues con eso también, ahí lo dejo, que podéis jugar un poquito. Está todo dicho con eso. Siguiente. En un sector en crisis como es el de la construcción, ¿qué medidas recomendarían y por qué? Tanto para los equipos de obra como para las delegaciones. Pues yo, a salvo que tú tengas otra opción, yo haría extinciones, un ERE, porque la construcción es un sector que va por obra. Entonces, salvo una promotora o pero todo va al final
para hacer una obra y la obra tiene un comienzo y tiene un fin. Sí. Entonces, al final, a medida, tú no vas a decirle a un albañil, por ejemplo, que venga menos horas, porque eso supone que entonces te va a hacer la obra en más tiempo y eso te va a encarecer el proyecto y el acuerdo que tengas. Entonces, yo para, por ejemplo, construcción, un ERE de extinción, sin duda. Es que el tema de la construcción es que no se va a recuperar la actividad. Si realmente la actividad tiene un periodo de maduración, un periodo de recuperación, no va a ser inmediato. No estamos hablando de que va a durar un mes, 2 meses, depende, todo es temporal también, pero bueno, y también de los acuerdos, pero al final es un sector que o bien, si nos mandaran a todos a casa, pues entonces habría que hacer una ERE de suspensión en su caso. Entonces yo creo que si nos mandan a todos a casa, alguna norma laboral tendrán que dictar excepcional, porque claro, si nos mandan a todos a casa tampoco va a tener la empresa en perjuicio, porque son todas las empresas del país si nos mandan a todos a casa. Pero el tema de la construcción tiene un objeto determinado, entonces una obra comienza y termina. No le vas a, si reduces jornada, por ejemplo, pues no solucionas, sino que encareces la situación, porque la obra en lugar de durar 3 meses te va a durar 6 y los contratos tendrán unas penalizaciones por terminar el proyecto tarde. Por lo tanto, o haces un ERE de extinción o haces un ERE de extinción. Última pregunta de este bloque. Hay aquí una persona que dice: teníamos pensado actualizar las nuevas tablas salariales del nuevo convenio este mes, pero dada la circunstancia, ya que nos dedicamos al turismo, no podemos asumir ahora esta rectificación. ¿Podemos retrasarlo? Sí, por supuesto. No solo retrasarlo y aprovechar también a establecer una congelación y a lo mejor incluso guardar ese dinero para eventuales, para lo que comentábamos antes, para medidas de tanto de extinción como de suspensión, ¿vale? Perfecto. Ahora esta pregunta va para Beatriz. Hablabas antes de un checklist, digamos, de urgencia, como el kit de urgencia, para tener una comunicación o garantizar que la comunicación clave llega a los empleados. ¿Qué elementos confirmarían o configurarían ese kit? Realmente nos enfrentamos a cada uno de los colectivos en lo que hacen, comunicándoles que vamos a trabajar de esta forma, durante este plazo, en tal periodo, en tal fecha volveremos a comunicar oficialmente cómo vamos a continuar. Lo que hablábamos, todos aquellos elementos o bien retributivos o bien del propio trabajo que cambien, pues también el que tengan claras cuáles son las directivas. Fundamentalmente de las cosas que nosotros estamos recomendando también es precisamente el tema de todo lo que nos ha explicado también Ana, de cuándo tienen que tramitar la baja, es decir, cuándo pueden estar teletrabajando, y cuándo tienen que dejar de trabajar y en ese momento tienen que tramitar la baja, qué pasa en otras circunstancias, y también los roles de las medidas que hemos adoptado, es decir, cuál es su rol en ese nuevo entorno de trabajo, cómo su jefe va a empezar a ponerse en contacto con él, también cómo se habilitan determinados grupos, que por ejemplo, otra de las cosas que se está haciendo muchísimo es que Recursos Humanos está repartiendo áreas y está haciendo una especie de asesoramiento continuo. Cómo van a funcionar, qué pasa si tienen problemas con los sistemas, con el software, el que sepan que hay alguien de sistemas y la dirección exacta, teléfonos, con quien contactar. Bueno, en general es un checklist de todas aquellas cosas que son importantes para las personas y sobre todo poniéndonos en lo que os decía antes, que aquí todo el mundo está perdido. O sea, que de repente te encuentras de un día para otro que estás trabajando todo el día en casa, ¿sabes? Y que ni tu propio jefe en muchísimos casos pues tampoco está preparado para tener a todo su equipo trabajando en casa, porque realmente son situaciones que en muy poquitas empresas se han podido dar. Yo creo que es interesante, aparte que vivimos situaciones inéditas, experiencias que veíamos ayer en empresas, de implicar a todos los actores, implicar a los sindicatos, en los comités de salud, en los comités de respuesta, establecer equipos, pues, digamos, que de diferentes áreas, pero sobre todo implicando la empresa, representantes de los sindicatos y, evidentemente, trabajadores para, digamos, hacer un equipo que es necesario
para construir y para manejar la situación. A ver, esto es una situación insólita sin precedentes. Entonces, tenemos que adaptarnos todos. Y además es algo objetivo que lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en el supermercado, los niños nos los mandan a casa. O sea, quiero decir que nosotros con la normativa existente podemos ir adaptándonos, pero hay que tener en cuenta que incluso ni los jueces, el primero que le toque la primera demanda, pues va a saber lo que tiene que hacer, porque esto no ha ocurrido nunca en la historia, porque cuando ha habido otras pandemias, pues han sido otras situaciones, pero no esta. Y esta la ventaja que tenemos es que estamos en la era digital y por lo tanto, bueno, pues por lo menos aunque se paralice la actividad, pues el que pueda trabajar desde casa, pues... ¿Os parece que si damos una oportunidad a una pregunta más, Maite, y concluimos? Y ahí tienes un... Sí. La última también era para Beatriz. ¿Qué nivel de agilidad requiere por parte de la organización tomar medidas en cuanto a la comunicación? ¿Cómo sois vosotros de rápidos al proporcionar este tipo de respuesta? ¿Cuáles son las prioridades que demanda ahora mismo? Si tuvieras que enumerarlas, ¿cuáles son las prioridades que os marcan vuestros clientes? Nosotros, de hecho, hemos creado un equipo especial de respuesta que la misma mañana damos respuesta a los clientes, precisamente porque es inmediato. Entonces, trabajamos con ellos para que tengan esos tips de comunicación, cosas esenciales, le ayudamos a hacerlo y sobre todo también lo que os comentaba al principio, las recomendaciones en el rol del manager y el rol de la propia persona. El manager está muy perdido y sí que necesita unas recomendaciones de cómo llevar ese equipo de trabajo y fundamentalmente el superar esa desconfianza de decir qué estará haciendo la gente. Entonces ahí el centrarse mucho en lo que son temas de planificación, y sobre todo de señalar hitos en actividades, es decir, evitar en la medida de lo posible lo que es el control del tiempo de las personas, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo que estamos haciendo es precisamente pues, intentar tener la respuesta más ágil con las empresas, situarnos dónde están, qué tipo de actividad realizan, cuál es su cultura y de acuerdo con ellos rápidamente pues, sacarles productos que ellos rápidamente puedan poner en marcha. Pues muchísimas gracias. Nos quedan bastantes cuestiones por responder, pero nos comprometemos a hacerlo por escrito. Elaboraremos un pequeño informe con todas estas preguntas. Las respuestas os las enviaremos a todos. Muchísimas gracias porque esta circunstancia nos está poniendo a prueba a todos. Tenemos que aprender mucho de ella porque vivimos en un mundo VUCA, el mundo globalizado. Toda esta adaptación al cambio que nos decían es esto. Pensábamos que nos iba a afectar por algo menos sensible, pero nos ha ido a golpear en algo que realmente nos hace mucho daño, lógicamente. Así es que yo creo que hemos de abrazar o hemos de surfear esta situación, sobre todo con la mente abierta a aprender, porque a partir de ahora tendremos que estar muy preparados. Muchísimas gracias a todos. Cuidaos mucho, de verdad, cuidaos mucho todos y seguid las recomendaciones de las administraciones. Hasta luego. Hasta luego. Pero, a ver.